Yo no sé si usted se despierta cada mañana con la sensación de que el mundo se está dirigiendo cada vez más a un precipicio. El mundo se ha vuelto un caos y donde quiera que uno mira, donde quiera que uno escucha, pareciera que ya la paz ha desaparecido del mundo. Todavía a veces nosotros nos levantamos, salimos corriendo, el afán de la mañana, nos vamos a trabajar sin darnos cuenta de lo que está pasando alrededor del mundo muchas veces y otras veces también amanecemos sin esperanza, como si Dios no estuviera en control de lo que está pasando. De hecho, cada vez que uno le da una ojeadita a los titulares de los noticieros, están llenos de noticias trágicas. Hay gente que ha decidido no leer más los periódicos para no ver tantas tragedias, ¿verdad? Pues la muerte y los escándalos pecaminosos se han convertido en los protagonistas de estos medios. Y cuando hablamos de prácticas pecaminosas, muchas de ellas que se han ido convirtiendo legal para el hombre. Es decir, lo que Dios dijo que es malo y que no deberíamos hacer, el hombre lo ha convertido en algo normal. Prácticas tales como el aborto, que se hace cada vez más normal, la homosexualidad, que es promovida con naturalidad en los medios y de hecho los gobiernos. Hay países que han tenido dificultad, conflicto por el tema, ¿verdad? El divorcio, que se ha convertido en una opción. Yo estaba leyendo, estaba investigando y en nuestro país lamentablemente ya va casi al 50%, por cada 100 parejas, 50 se divorcian. Y eso no es lo más sorprendente, lo más triste es que cuando leemos dentro de los cristianos la tasa está muy parecida, muy parecida. Así que nos está tocando vivir en un mundo caótico. Y en medio de ese mundo caótico, la Biblia nos llama a ser luz en medio de las tinieblas. Nos manda a ser sal en medio de un mundo que está completamente sin sabor. Nos manda a vivir de manera sobria en un mundo que está perdido en sus vicios. Nos manda a ser santos en un mundo que está contaminado hasta el tope del pecado. Ahora, estos mandatos que nos da el Señor, ¿qué tan reales son en nuestras vidas? ¿Realmente nosotros estamos siendo lo que nos manda el Señor o simplemente se quedan en teorías esos mandatos para nosotros? En la vida diaria muchas veces se hace difícil distinguir al creyente del no creyente, pues vivimos iguales, no hay nada que nos distinga. Dijo alguien una vez que hay muchos cristianos que viven como ateos prácticos. ¿Usted sabe lo que es un ateo práctico? Esa persona que entiende que existe Dios, pero tal vez vive como si Dios no existiera. Creo que Dios existe, pero vivo como si Él no existiera. Entonces, muchas veces nosotros vivimos de esa manera. Confesamos que Dios existe, leemos la Biblia, hacemos cosas de cristianos, pero vivimos como si Él no existiera. Ese era el caso del pueblo de Israel, un pueblo que vio de primera mano la mano de Dios obrar. Ellos fueron testigos del poder de Dios de una manera sorprendente, de una manera milagrosa. Probablemente usted y yo no vayamos a ver tantos milagros sorprendentes como vivió el pueblo de Israel. Sin embargo, estas personas constantemente le daban la espalda a Dios. Vivían como si Dios no existiera. Cuando le llegaba algún problema o angustia o dificultad, se iban a los ídolos y no confiaban en Dios.
En el Salmo 90, un salmo atribuido a Moisés y considerado el primer salmo en ser escrito, Moisés expresa parte de la situación del pueblo. La mayoría de expertos bíblicos consideran que este salmo fue escrito cuando el pueblo casi estaba por entrar a la tierra prometida, pero fracasó, por lo menos las personas mayores que salieron de Egipto y no pudieron entrar. No pudieron entrar, ¿por qué? Por la falta de fe que había en muchos de ellos. Este salmo parece ser la reacción de Moisés ante la crisis que estaba viviendo el pueblo. Y si usted lee los primeros versículos, se va a dar cuenta que Moisés resalta lo grande que es Dios, resalta la eternidad de Dios, lo maravilloso que es el Señor. Y él dice que es un refugio de generación en generación. Lamentablemente, la reacción de muchos de nosotros no es refugiarnos en Dios hoy en día como había hecho Moisés, sino que reaccionamos como esas personas que no conocen a Dios. Yo quisiera tratar este salmo entero, pero el día de hoy quisiera enfocarme en un solo versículo de ese salmo, así que le voy a acompañar a que abra y busque en Salmo 90. Vamos a estar leyendo el versículo 12. Salmo capítulo 90, versículo 12. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Luego de la salida de Egipto, y como dijimos, y a pesar de ver la mano de Dios obrar de manera espectacular, los israelitas vivían quejándose constantemente. Y en su incredulidad y en su ingratitud incurrían a la idolatría. En varias ocasiones vamos a encontrar que la ira de Dios caía sobre ellos precisamente por esta razón, porque ellos le daban la espalda a Dios. Y en medio de ese caos, en medio de esa vida pecaminosa, en medio de esa dificultad de vida, Moisés hace una oración al Señor. Él reconoce primero la eternidad de Dios y a la vez reconoce la brevedad de la vida del ser humano. Si usted lee unos versículos anteriores a eso, él incluso pone límite de años a la vida. Él dice que la vida del hombre es 70 y en lo más robusto 80. Probablemente ya Moisés había pasado esa edad al momento de escribir este salmo. Ahora, el tema de la brevedad de la vida se trata con frecuencia en la Biblia. Qué frágil es la vida del ser humano sobre la tierra. Qué corta puede ser tu vida, aunque es un tema del cual no nos gusta hablar ni pensar. Algunos pasajes, como Job, si usted va un poquito atrás del Salmo, vamos a ver que Job en varias ocasiones habló de lo breve que es la vida. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 6, él declara: y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate de mi vida, acuérdate que mi vida es ¿qué? Un soplo. Él está reconociendo en medio de su situación angustiosa que la vida es corta, es un soplo. Más adelante, en el capítulo 9, versículos 25 y 26, él dice, hablando de sus días: mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Él se está dando cuenta, en medio de esa situación que está viviendo, que la vida
se está yendo más rápido de lo que él desearía que se fuera. Una vez más encontramos en el capítulo 14 otra declaración de Job diciendo de la brevedad de la vida. Dice el versículo 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Y hace una comparación en el versículo 2, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Si seguimos buscando, nos vamos a dar cuenta que no solo Job habla de lo breve que es la vida, de lo corta que es, sino que hay otros autores que, inspirados por el Señor, también hablan de lo breve que es la vida. Por ejemplo, David en el Salmo 39 hace una oración parecida a la que hizo Moisés. Y él dice en el versículo 4 de Salmo 39, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Dice el versículo 5, he aquí, tú has hecho mis días muy breves, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente, todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. No sé si han sido suficientes pasajes para que podamos recordar lo breve y lo efímera que es la vida sobre esta tierra. Pero permítame compartir dos más. Isaías 40, versículo 6, también se refiere a este tema. Y aquí aparece una orden que se le da al profeta. En el versículo 6 dice, él oyó una voz que decía, da voces, proclama. Y él pregunta, ¿qué tengo que decir a voces? Y esa voz le responde, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. ¿Qué le pasa a la hierba? En el versículo 7 lo explica. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Y en el Nuevo Testamento también Santiago se refirió a este tema. Él dice en el capítulo 4, versículo 14, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Todos estos pasajes y otros más que no mencionamos acá nos hacen ver lo frágil que es nuestra vida. Pero muchas veces nosotros vivimos como si nuestra morada en este mundo fuera eterna. Vivimos de una manera tan aferrada a este mundo material que pensamos que no va a terminar. Y empezamos a atesorar y atesorar sabiendo que en algún momento todo eso tiene que quedar atrás. En la oración que hace Moisés, donde él le pide al Señor que le haga entender lo frágil que es la vida y que le haga entender el número de sus días, su intención, su propósito no es saber cuántos años él va a vivir. Él no le está pidiendo al Señor, hazme saber que voy a morir en tal mes. Eso no es lo que él le está pidiendo. Su meta no es saber que le quedan 10 años de vida para entonces empezar a fabricar una casa y dejársela a los hijos. Eso no es lo que hay en mente, ¿no? Lo que él está pidiéndole al Señor es, hazme entender lo frágil que es mi vida para que pueda vivirla con sabiduría. Y en esta mañana de eso es lo que, en esa parte es la que me quiero enfocar.
vivir la vida con sabiduría. Ahora, ¿qué es sabiduría? Una pregunta que tenemos que hacernos. Cuando hablamos de sabiduría no nos estamos refiriendo a la acumulación de información que podamos tener debido al mucho estudio. Sabiduría es la habilidad de ver la vida desde la perspectiva divina y luego escoger la mejor forma de actuar. Algunos teólogos como W. Tozer y J. I. Packer definen la sabiduría de esta manera. En las Sagradas Escrituras, la sabiduría, cuando es usada por Dios y por hombres santos, siempre lleva una connotación moral fuerte. Se concibe como algo puro, lleno de amor y bueno. La sabiduría, entre otras cosas, es la habilidad de trazar metas perfectas y lograrla por los medios más perfectos y efectivos. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de mirar hacia adelante, trazar metas y caminar en pos de esas metas, pero todo el tiempo desde la perspectiva divina, pensando cuál es la voluntad de Dios para mi vida y cómo puedo lograr hacerla. Ellos agregan, es capaz de ver el final desde el principio, por lo que no hay necesidad de adivinar o conjeturar. La sabiduría es el poder de ver y la inclinación de elegir la mejor meta y la más alta. De hecho, la sabiduría es el lado práctico de la bondad ética. De esta forma, ¿dónde podemos encontrar sabiduría? ¿En los libros? ¿En las conferencias a las que vamos? Realmente vamos a encontrar sabiduría como es definida en esa parte solamente en Dios, solamente en el Señor. Así que resumiendo lo que es sabiduría, vivir sabiamente es vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aunque el mundo es un caos actualmente, nosotros tenemos en Cristo todo lo necesario para vivir de manera sabia, de manera que agrade al Señor. En la actualidad tenemos acceso a mucha información que muchas veces ni siquiera sabemos cómo manejarla. Sin embargo, el hombre actúa sin sabiduría. El hombre que no tiene a Dios puede ser inteligente, puede tener muchos logros, pero no está actuando con la sabiduría que viene de Dios. Muchas personas se enorgullecen de sus conocimientos, viven alardeando de lo mucho que saben, de su educación, de los títulos que han alcanzado, pero muchas veces arruinan su vida precisamente porque le falta sabiduría, le falta discernimiento espiritual para vivir en medio de este mundo caótico. No sé si usted se ha topado con muchos pasajes que le pidan que tenga mucho conocimiento, pero de lo que yo sí estoy seguro que usted va a encontrar muchos pasajes en la Biblia que les anima a vivir la vida con sabiduría. Cuenta una anécdota de un viejo pescador cristiano que conversaba un día con un jovencito. El muchacho tenía grandes planes para el futuro, pero dentro de esos planes le faltaba algo muy importante. No había lugar para Dios dentro de esos planes. Así que el pescador, tratando de ayudarlo, comenzó haciéndole algunas preguntas. ¿Qué planes tiene para la vida? Y el muchacho responde, bueno, primero pienso completar mi educación, terminar mi carrera. Y después, preguntó el anciano, trabajaré un tiempo
ganaré algo de dinero, ahorraré algo de mis ingresos, viviré, disfrutaré la vida, contestó el joven. Y después vuelve y pregunta el Señor, bueno, tan pronto como haya ahorrado suficiente dinero, me jubilaré para vivir cómodamente. Eso haré, añadió el jovencito. Y después, insiste aquel anciano, y la respuesta, él dijo, supongo que después llegaré a ser anciano y moriré, y ahí termina. Pero él vuelve y le pregunta, ¿y después? En ese momento el joven hace un rotundo silencio. No encontró respuesta para esa pregunta. ¿Por qué? Porque sus planes tenían un límite. Es posible que el joven, de muchos de los jóvenes que están acá, es difícil en la juventud pensar en el futuro y pensar en que la vida tiene un límite y pensar en que hay alguien que me pide vivir la vida con sabiduría y vivimos como este joven. Termino mi carrera, me caso, voy allí, hago un viaje allá y esta pregunta se queda sin respuesta. ¿Y después qué? Pero el cristiano sabe que no termina ahí. Hay una respuesta para esa pregunta cuando vivimos con sabiduría. ¿Cuál es? Y después iré a la morada eterna. ¿Por qué? Porque estoy viviendo de manera sabia, tratando de atesorar en esa mansión que Jesús fue a preparar para todo aquel que cree en Él. Es por eso, esa es la oración que hace en el Salmo 92, enséñanos a contar nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. En Lucas capítulo 12, si usted me puede acompañar, aparece una ilustración parecida. Había una persona que tenía muchos planes, pero no había incluido a Dios dentro de sus planes. Leemos desde el versículo 16. Dice, también les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué breve es la vida. Y qué mal se vive cuando la vivimos sin sabiduría, cuando la vivimos neciamente. Este hombre pensó que ahora iba a tener tiempo para disfrutar la vida. Pero ¿sabes qué? El tiempo que tenemos en la tierra ni lo conoces tú, ni lo conozco yo, solo Dios. Muchas veces nos sorprendemos, mira, murió fulano, ¿quién? Pero yo lo vi anoche aquí. Se va, la vida es breve. Ser sabio es saber vivir la vida de acuerdo a los principios y mandamientos de Dios. Saber hacer su voluntad es no desperdiciar tu vida en cosas inútiles. Es ejercer la justicia y ser prudente en cada acto diario. La sabiduría nos debe llevar a disfrutar del tiempo, disfrutar los recursos naturales.
de los gratos momentos con la familia y tener tiempo para soñar. La semana pasada yo hablaba con una joven que me decía de alguien que conoce que está trabajando fuertemente y está tratando de no gastar ni un peso extra porque su meta es enriquecerse rápido. No tiene tiempo de congregarse, no tiene tiempo de pasar tiempo con su familia porque quiere enriquecerse rápido para poder disfrutar su vida más adelante. Y está ahorrando y está trabajando horas extras. Y al final, ¿qué pasará con su alma? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? En nuestra sociedad moderna, la gente anda de aquí para allá, anda con mucha prisa, vive de una manera apresurada, angustiada, estresada. No tienen momentos para dedicarle a Dios. No tienen momentos para disfrutar con los demás. Y al final, ¿qué le va a quedar? Si no disfrutan con sabiduría cada momento de la vida que Dios les da, ¿qué le va a quedar? ¿Por qué está viviendo de ese modo la sociedad actual? La respuesta es fácil. Se han apartado de la fuente de sabiduría. Y al apartarse de la fuente de sabiduría, han quedado a sus suposiciones. Y viven de una manera que no pueden agradar a Dios. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, encontramos una queja del Señor sobre su pueblo. Las personas de Israel, Él dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Fíjese que está comparando acá al Señor con un elemento vital, el agua. En estos días que la sequía se ha dejado sentir, muchas personas han empezado a darse cuenta de lo importante que es el agua. A veces cuando uno tiene las cosas en abundancia, uno no se da cuenta. Y Él está diciendo: ustedes tienen la fuente, me tienen a mí. ¿Y qué han hecho? Se han ido, me han dejado a mi fuente de agua viva para irse a cavar pozos. Pozos agrietados, quiere decir que no retienen el agua, pozos que no tienen vida. Y esa es la situación de la sociedad actual. Le han dado la espalda a Dios para irse detrás de dioses que no dan vida. ¿Y cuál es el resultado? Una sociedad caótica. Una sociedad destrozada. ¿Por qué? Porque está viviendo sin sabiduría. Hoy en día la ciencia ha avanzado de una manera increíble. Pero el acumular datos, el tener mucha información, el haber conquistado otros planetas, el haber descubierto muchísimas cosas, no sirve de nada cuando vivimos apartados de Dios. Ser sabio no es tener muchos títulos colgando. Ser sabios no es tener un cúmulo de conocimiento en tu mente. Vuelvo y repito, ser sabio es saber vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Hemos visto lo que es la sabiduría y que debido a la brevedad de la vida en esta tierra, debemos procurar vivirla con sabiduría. Veamos ahora algunos puntos prácticos de por qué necesitamos vivir con sabiduría. En primer lugar, el creyente, al buscar la sabiduría de Dios, tiene una comprensión y un conocimiento más amplio acerca del Señor, acerca de quién es Dios.
Con la explosión de información que hubo a partir del siglo XX, la cual no se puede comparar, algunos dicen que del siglo XX para acá se ha descubierto más y hay mucho más información que lo que había en los siglos anteriores. Sin embargo, con todo lo que hemos aprendido y con todo lo que se ha escrito, la sabiduría del hombre es incapaz de responder las preguntas más básicas de la vida. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Los científicos tienen muchísimas teorías, pero no tienen una respuesta. Sin embargo, aquí está la fuente de sabiduría y nos dice de dónde venimos y nos dice hacia dónde vamos. Por más avance que ha mostrado la ciencia, no ha logrado ni logrará entrar en las profundidades de las riquezas de Dios. Sin embargo, tú y yo tenemos un privilegio muy grande. Tú y yo que hemos sido llamados hijos de Dios, tenemos la certeza de que día tras día, a través del estudio de la palabra de Dios y con la ayuda de su Espíritu Santo, vamos a tener un mayor conocimiento de nuestro Dios, que resulta en gozo, en bendición y que un día vamos a estar a la mesa con nuestro Señor. Esto no lo ha logrado la ciencia. En Juan capítulo 17 se recoge una de las oraciones de Jesús. Y en esta ocasión Jesús hace una oración intercesora por sus discípulos y ora también por ti y por mí. Él ora por todos aquellos que han de creer. Y en el versículo 2, Jesús dice que el Padre le ha dado autoridad para que le dé vida eterna a esos que Él le ha dado. Y luego, en el versículo 3, Él pasa a explicar en qué consiste esa vida eterna. Dice el versículo 3, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta vida eterna solo se logra por medio de conocer a Cristo. Y cuando conocemos a Cristo, entonces adquirimos la fuente de sabiduría y somos capacitados. ¿Para qué? Para vivir sabiamente. La semana pasada decía el pastor Dionis que la misma gracia que nos salvó es la misma gracia que nos capacita para vivir en medio de un mundo que está dañado por el pecado. En ti y en mí no están los recursos para vivir como nos pide el Señor. No logramos alcanzar su estándar. Pero esa misma gracia que nos ha salvado es la misma gracia que nos capacita para que vivamos sabiamente. Este conocimiento no se limita a la salvación. Va más allá en lograr tener una relación continua, duradera con nuestro Señor. Conocer a Cristo es el primer paso. Jesús desea revelarse de una manera personal y real a nuestra vida diariamente. Y es solamente en esta relación que vamos a encontrar significado a la vida y que vamos a encontrar las herramientas para vivir con sabiduría. Volviendo a mencionar el versículo que estamos tratando, al abrazar la sabiduría de Dios, esa sabiduría por la que Moisés oró en el Salmo 90, tendremos una mejor comprensión de Dios y como resultado un mayor deleite en el Señor. En Proverbios 1:7 declara que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Qué hacen los necios? La desprecian. ¿Quiénes son los necios? Aquellos que dicen que no hay Dios. Aquellos que han conocido al Señor, que están en una relación con el Señor, abrazan la sabiduría para vivir una vida que agrade a su Salvador. Siendo esta vida tan breve,
No hay mayor deleite para un verdadero hijo de Dios que conocerle y entenderle. Nuestro deleite está en poder comprender a nuestro Señor, en poder conocerle más, en poder acercarnos más a Él. Por lo general, la Biblia, y especialmente el libro de los Proverbios, contrasta al sabio con el necio. Y ya hemos afirmado que el sabio se deleita en conocer a Dios, sin embargo, el necio se caracteriza por rechazarlo. No puede comprender las maravillas de Dios. Hay que destacar algo muy importante acerca de lo que es la sabiduría. ¿Quién nace sabio? Nadie nace sabio. Hay que cultivar la sabiduría. La sabiduría se adquiere. Hay que buscarla, hay que abrazarla, hay que pedirla. En Santiago se nos dice algo muy importante. Si alguien está falto de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídasela a Dios. Pero a mí me encanta lo que agrega después de ahí. El cual se la dará ¿cómo? Abundantemente. Y le agrega algo más. Y sin reproche. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que tú tienes la fuente de sabiduría y tú puedes pedírsela 10,000 veces al día y Él nunca te va a reprochar. Él no va a decir, pero qué tanta es que tú necesitas. Él no te va a reprochar. Necesitas sabiduría, pídesela. Y Él te la va a dar abundantemente y no te va a reprochar por eso. Hay que buscarla, hay que cultivarla. En Proverbios capítulo 4 y otros capítulos dice que la busque diligentemente. Hay que abrazar la sabiduría. Otros de los beneficios de vivir la vida con sabiduría, vimos que el primero es un conocimiento más profundo de nuestro Señor, es que Dios promete su guía y su protección cuando andamos sabiamente. Nada que esté fuera de la voluntad de Dios podrá atravesar el escudo de protección que hay alrededor de quienes obedecen al Señor. Si dejamos que su sabiduría entre en nuestro corazón, la discreción guardará nuestros deseos y emociones, evitándonos caer en relaciones torpes y pecaminosas. Esa sabiduría se convierte en un muro de protección. Vamos a saber qué paso dar. Vamos a saber qué decisión tomar sin dejarnos contaminar por este mundo. En esta vida transitoria, lo menos que hemos de querer son tener relaciones dañinas. Relaciones que nos distraigan de nuestra atención de Dios. El creyente verdadero procura tener una relación verdadera con el Señor y tener una relación amorosa con su prójimo. Esto hay que hacerlo con sabiduría. Buscar el rostro de Dios en oración. Otro beneficio de la sabiduría es este: Dios nos extiende su protección y nos guía por sus caminos. El libro de Proverbios, que está lleno de consejo para todos, y ahora quisiera ir aplicando esto de manera más específica, está lleno de consejo para los jóvenes, para los hombres, para las mujeres, para los hijos, para los padres. Y me gustaría tratar en primer lugar con los jóvenes desde el libro de Proverbios. Probablemente, joven que está aquí presente, probablemente tu cabeza esté llena de planes para el futuro. Tal vez al igual del joven de la anécdota que hablamos, tú estés deseando y planeando tener una vida exitosa, lograr completar tus estudios, lograr conseguir un buen empleo, lograr tener una vida cómoda,
Y eso está bien, eso no es malo. Pero tiene que revisar cuál es la definición de éxito que hay en medio de esos planes y esas metas. Tiene que revisar si hay lugar para Dios en medio de esos planes y esas metas. Tiene que orar y pedirle a Dios como hizo Moisés y pedirle, ayúdame a entender. Ayúdame a entender que no tengo una vida eterna en esta tierra para lograr todos mis planes. Ayúdame a entenderlo para vivir esta vida que me dé con sabiduría. Tus planes, tus metas, si no tienen a Dios, no van a servir para nada. En el capítulo 2 de Proverbios, si me acompaña por favor, los primeros versículos son un gran consejo para los jóvenes. Dice, hijo mío, versículo 1, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quieres ser exitoso? ¿Quiere vivir sabiamente? Atiende a los caminos del Señor. Atiende. En el Salmo 90, si usted lee el primer versículo, él dice, tus caminos he atendido. Esos hombres de Dios que fueron exitosos, su éxito estuvo en que atendieron el camino de Dios. Buscaron la sabiduría, la abrazaron. Joven, probablemente tú vas a escuchar consejos contrarios a los que dicen estos versículos que acabamos de leer. Nuestro mundo está dañado por el pecado. De hecho, muchas de las estrellas de la música y de los espectáculos viven una vida loca y te invitan a vivir una vida como ellos viven. Eso es una invitación a vivir una vida desenfrenada, una vida necia, una vida que te va a llevar por un camino de muerte. Hay un comercial de la televisión que tiene una canción que dice, la vida es una sola y hay que disfrutarla, hay que pasarla bien. Pero lo que está diciendo, todo lo que implica eso, todo lo que eso implica es pasarla bien pecaminosamente. Pero ¿sabe qué? Ese es un deleite momentáneo que se acaba. Pero cuando tú abrazas la sabiduría, tú estás abrazando un deleite eterno. Un deleite que vive, el cual va a vivir en la presencia de Dios para siempre. En Santiago capítulo 3 se nos advierte que hay sabiduría que no proviene de Dios. Hay sabiduría natural, mundana, que te va a llevar por camino equivocado. Si usted lee en el versículo 13 de Santiago 3, hay una pregunta muy interesante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? ¿El que dice que es sabio? No, dice él, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Y luego de dar unos detalles acerca de la amargura, de la arrogancia, más adelante, en el versículo 16 dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Y luego dice que la sabiduría que ofrece el Señor es que, si usted lo lee en el versículo 17, es pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación
y sin hipocresía. Lo que te ofrece el Señor es bello. Lo que el mundo te ofrece es engañoso. Estimada hermana, esto es un consejo a las mujeres. La vida sobre esta tierra es transitoria. Por lo que esa oración que hizo Moisés en el Salmo 90:12 es pertinente para ti también. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La Biblia expone varias características que distinguen a una mujer sabia. Yo sé que ustedes la saben bien, la han tratado, un recordatorio. Dice que la mujer sabia teme a Dios y reconoce que la sabiduría y la capacidad para aplicar a su vida el conocimiento adquirido viene de Él, como nos dice Proverbio 1:7. ¿Dónde empieza la sabiduría? En el temor al Señor. La mujer sabia teme al Señor. En segundo lugar, la mujer sabia no se apresura en hablar, no dice palabras de las que se arrepienta, piensa antes de que las palabras salgan de su boca y edifica a los demás con ellas. Decía un pastor, si en el cielo piden un minuto de silencio, se va a quedar sin mujeres el cielo. Se van todas las mujeres. Pero en medio de ese mucho hablar, pídele a Dios sabiduría, para que no salgan de tu boca palabras de las cuales tenga que arrepentirte. En tercer lugar, la mujer sabia considera las cosas antes de actuar, sopesa sus opciones y no toma decisiones apresuradas. La mujer que vive con sabiduría quiere agradar a Dios. Y antes de tomar cualquier decisión, piensa en su Creador. Piensa en si va a agradar al Señor o no. Vuelvo y repito, te falta sabiduría. Tú tienes la fuente. Ve a la fuente, el Creador. La mujer sabia escucha buenos consejos de su esposo, de sus autoridades, de otras mujeres piadosas. No anda por ahí creyendo que lo sabe todo. La mujer sabia controla sus emociones. No se deja llevar por el momento, sino que confía en Dios y en sus planes para ella en cada momento. Le voy a dar algunas citas si la quiere anotar. Proverbios 12:15, Proverbios 19:20, 19:11. Y el Proverbios 14, ¿qué dice el versículo 1? La mujer sabia edifica su casa. Y cuando dice que edifica su casa, no está hablando de un edificio, está hablando del hogar. Es una mujer que se ocupa, y ni hablar de Proverbios 31, que algunos dicen, no, eso es de otro planeta, esa mujer. No. Esa es una mujer piadosa, sabia, que adquiere sabiduría de Dios para hacer lo que tiene que hacer. Es una mujer que tiene los pies sobre la tierra y que se ha dado cuenta que su vida es efímera en la tierra, que tiene un propósito en esta tierra y por tanto no se va a dejar de llevar de las emociones, sino que la va a vivir conforme a la voluntad de Dios. Hombre, si has estado viviendo la vida como si fuera eterna en esta tierra, yo te invito a que, al igual que Moisés, haga esa oración que él hizo. Señor, ayúdame a entender lo efímera que es la vida. También lo hizo David. Él oró al Señor en el Salmo 34, como ya lo habíamos mencionado antes. Hazme saber que mi vida es corta. Ayúdame a entenderlo para poder vivirla con sabiduría. Para que sea que viva 10, 15, 20, 30 años, 80, 90 años, que lo pueda vivir con sabiduría.
Hay un pastor llamado Oscar, él publicó algunas características en un blog, características que distinguen a un hombre sabio. Dice que en primer lugar el hombre sabio se aparta de lo que puede ser dañino para su vida, su futuro o para su familia. Dice la Biblia, huye. El hombre sabio huye de la tentación, huye de aquello que puede ser una trampa para su vida, se aparta de aquello que le va a estropear su relación con Dios. En segundo lugar, se aparta de personas que son dañinas en su vida. Hay relaciones que no te convienen. Apártate. Huye al momento que hay tiempo. Y eso muchas veces es doloroso. Eso incluye huir muchas veces aún de la familia. Yo soy el menor en mi casa, en mi familia. Y yo recuerdo que al cumplir los 15 años, el consejo de uno de mis hermanos, que ya un hombre, en ese entonces ya tenía mucha calle, y su consejo o su aliento, su regalo de cumpleaños para mí al yo cumplir 15 años fue, él me decía enano, cariñosamente, me dice, enano, ya te estás haciendo un hombre, te voy a llevar al car wash para que una de esas mujeres te haga un hombre. Ya usted sabe. Yo era muy débil con mi hermano, pero el Señor me guardó. No yo, el Señor me guardó. Y en ese entonces yo entendí que ya no era para mí. Tuve que cortar las visitas, no vivíamos juntos. Dejé de tener una relación más cerca con él, porque al final me iba a llevar por un camino de muerte. El Señor me guardó en ese momento. Cuando hay sabiduría de Dios en ti, te libra de la muerte. El hombre sabio se aparta de vicios y de todo aquello que puede destruir su salud, su futuro o su matrimonio. El hombre sabio es diligente y aprovecha su tiempo. El hombre sabio no es perezoso. Sabe que tiene que aprovechar su tiempo para prepararse para la vida, para trabajar por su familia. Pero sobre todo el hombre sabio es un hombre que tiene su refugio en el Señor, que día tras día busca refugiarse en su Creador. El hombre sabio aprovecha las oportunidades que Dios le da en la vida, oportunidades para servir al otro. Es un hombre que sirve, que se entrega por la obra, que busca hacer la voluntad de Dios, aunque eso muchas veces cueste sacrificio. El hombre sabio trata a su esposa y a sus hijos con honor, sin maltratos. El hombre sabio es un buen administrador de su dinero y de su tiempo. ¿Te falta sabiduría? Pídela al Señor. Leímos ya esta pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Tú y yo podemos ser sabios. Somos llamados a ser sabios. Tenemos que cultivarlo. Tenemos que tratar día a día de abrazar la sabiduría. Y si todavía tú no has conocido al Señor, si todavía tú no has dado ni siquiera el paso inicial, la sabiduría empieza por el temor a Dios. La sabiduría empieza cuando tú entregas tu vida al Señor. Cuando tú le dices, ya no quiero seguir viviendo mi vida a mi manera. Dame la sabiduría que viene de ti para vivir conforme a tu voluntad. Si todavía no has dado ese paso, la invitación está abierta para ti. A vivir una vida sabia, a vivir una vida que agrade al Señor, a vivir una vida diferente al caos que el mundo está viviendo. Y sobre todo lo mejor es que tienes la fuente, que es a Dios mismo. Si aún no le conoce, hoy es un buen día para que le aceptes
y le conozcan.